Ah, Ajá. y Bueno. bueno, teníamos que responder si se consideraba un posible inicio de esquema de tratamiento con insulina Ujú. y por qué, y definir metas y pues también evitar complicaciones. Ok. ¿Y qué decidieron? Pues bueno, según lado 2026, se recomienda el inicio de insulina en diabetes mellitus 2 cuando existe hiperglucemia marcada, como por ejemplo la hemoglobina glucosilada muy elevada con más de 10, glucemias persistentes muy altas de más de 250 a 300, hiperglucemia sintomática o descomposición metabólica. Y pues bueno, aquí tenemos que pues el paciente no cumple con los criterios para el inicio inmediato de insulina porque su nivel de hemoglobina glucosilada es de 8.2 y aquí Ujú. dice que debe de ser muy elevado, o sea, de más de 10. Y las glucemias deben de ser de 250 a 300 y el paciente tiene 165. Entonces, pues bueno, si fuera un tratamiento con insulina, se recomendaría una insulina basal de acción prolongada como la glargina. Sería un tratamiento de una vez al día, manteniendo un esquema simple para reducir riesgo de hipoglucemias y un ajuste progresivo según glucosa en ayuno. Ok. Entonces, ¿con qué lo iniciarías tú? Con una insulina basal de acción prolongada, o sea, la glargina. Ok. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? O sea, ya me dijiste cuál es el criterio para no insulinizarlo, pero para lo que me acabas de decir, ¿cuál es el criterio? Ya me dijiste de acción prolongada. ¿Te acuerdas dónde hacían, o sea, cuál era el tema con las insulinas de acción prolongada? Que podrían causar hipoglucemias. No. Se tenía que tener bien estudiado al paciente y todos sus picos de hemoglobina para ver si se podía recetar eso. Ujú. Ok. ¿Y cuándo sí podrían insulinizarlo? ¿Cuándo es que dirían que sí? O sea, ya me dijiste, o sea, ya me dijeron qué criterios, ¿no? Que si la hemoglobina y todo eso. Pero cuando a este paciente, digamos, manteniendo los parámetros que tiene, sí se le podría insulinizar. Cuando el paciente no tenga un apego al tratamiento o que no lo siga como tiene que ser. No, al contrario, ellos menos, porque el riesgo es mayor. Cuando el apego es malo, menos tú usas insulina porque el riesgo de un efecto adverso es mayor. Cuando el tratamiento oral fracasó. O los inhibidores de los ISGLT. ¿Y por qué hice GLT2? Como que esa respuesta suena muy de IA, como que no me convencieron, la verdad. Y la risa malvada Porque de Bonitsu los delata. yo no era de su equipo. Ah, pues entonces, ¿qué andas delatando a los demás? Judas. A ver. Miren, en general, sí la recomendación es no insulinizarlo como está. Aquí tendríamos que retomar lo que les decía, ¿no? El principio de tratamiento tiene que girar en torno, primero, sí al diagnóstico reciente de diabetes, pero a la obesidad, ¿no? Entendida como factor precipitante del síndrome metabólico. Ahora, este tipo de pacientes sí pueden recibir insulina si una vez iniciada la terapia, como podría ser, por ejemplo, una biguanida, un análogo de GLP-1 o un inhibidor del transportador de sodio y glucosa, no sirvieran, ¿no? Entonces, si esa hemoglobina, como está, 8 punto y cacho, se mantiene en 3, incluso 6 meses, ahí puedes pensar ya
en insulinizar. O si este mismo paciente de repente tiene algún fenómeno de descompensación metabólica, como puede ser una crisis hiperglucémica, ahí puedes hacerlo, ¿no? En otros escenarios difícilmente, ¿vale? Si existiera, hay una más, y sería así como muy rara, pero puede ocurrir, ¿no? Y es que el paciente fuera alérgico a las terapias no inyectables, ¿no? Pues bueno, difícilmente. Ahora, cuando hablamos de síntomas de hiperglucemia, también es algo importante a considerar porque en general, pues los síntomas de la hiperglucemia son polidipsia, polifagia y poliuria. Y técnicamente, pues eso es lo que el paciente ya tiene, ¿no? Porque ya es diabético. Entonces, ¿cómo tú sabes que sí o que no? Porque lo que esperarías es que eso disminuyera. Y aquí no solo no disminuye, sino que se mantiene, ¿no? Incluso podría incrementarse. ¿Qué más puede pasar? Visión borrosa. ¿Qué más puede pasar? Nicturia, esa sería otro ejemplo de razón para dar insulina, ¿vale? A ver, pues entonces vamos viendo. A ver, prendan su camarita. Vamos a pasar lista. Y yo tengo que darles la clase. Hoy toca hipertensión, por cierto. Sale. Alessandra Castillo, Portugal. Presente, Doc. Gracias. Monse González Arellano. Hola, Doc, presente. Hola. Monse Olivares. Hola, Doc, presente. Hola. Ricardo. Buenas tardes, Doc. Hola, Richie. Citlali. ¿Estás por ahí? Hola, Doc, aquí estoy. Hola. Lau Román. Presente. Gracias, Lau. Fer Vázquez. Presente, Doc. Gracias, Fer. Bonitsu Bastida. Aquí, Doc. Bonitsu Daniel. Gracias, Bonitsu. Arturo. Sí, Doc. Isabela Lázaro. Ahí está, Doc, pero que no le funciona su micro. Ahí se ve. Ay, el comadre a defender. Ay, Dios con ustedes. Regina López Alba. Presente, Doc. Órale, Regina Karen Molina. Presente. Lalo Molina. Presente, Doc. Hola, Lalo. Ana Montserrat Salas. Monse. Presente, Doc. Gracias. Vivian Paulet Presente, Doc. y Gustavo Alberto. Y Doc. Eso, muy bien. Excelente. ¿Alguien me faltó? O ya estamos todos los que somos. ¿Sí los dije ahora todos? Órale, va. Pues vamos a empezar, ¿de acuerdo? A ver. Ventana. Atención. Avísenme, porfa, cuando ya puedan visualizar el cuadro, ¿vale? Ya se ve, Ya, Doc. Doc. ¿Ya se ve? Perfecto. Vamos entonces a empezar, ¿vale? Vale. Mañana les publico la resolución del caso, ¿vale? Para que la puedan revisar. A ver,
Esas guías son las guías americanas, ¿vale? Ellos usan todo lo que es la AJA, la Asociación de Cardiología, y también incluyen la JNS. Entonces vamos a abordarlo, digamos, se le dice abordaje multidisciplinario, pero esta actualización es del año pasado, es 2025, o sea, tampoco es tan antiguo, ¿no? Bueno, fíjate, me interesa mucho del manejo de la hipertensión arterial que tú te acuerdes de un principio fisiológico básico. Tensión arterial es la fuerza de empuje de la sangre a las paredes del endotelio capilar. Entonces a mí lo que me interesa es que tú te acuerdes que la sangre cuando va fluyendo, acuérdate siempre que la sangre sigue un flujo laminar o unidireccional, lo llamamos en fisiología, ¿no? Eso quiere decir que la sangre jamás puede regresarse, siempre tiene que ir en el mismo sentido. Entonces quiero que te imagines que cuando la sangre va fluyendo, es como tú cuando vas a un concierto o a un lugar donde hay mucha gente y entonces tienes que ir empujando, ¿no? Para poder abrirte paso. Así es la sangre. Y esto es importante porque esa fuerza de empuje garantiza la perfusión de los órganos. A esa fuerza, en fisiología la llamamos presión de perfusión. Y la presión de perfusión, pues, es la fuerza necesaria para que el oxígeno llegue a los tejidos, ¿va? Por eso la fuerza es importante. Y esa es la clave de la presión arterial o de la tensión arterial, que sería como verdaderamente tendríamos que llamarla. Ahora, acuérdate que la fuerza de empuje de la sangre, o sea, la tensión arterial, está determinada por dos factores. El primero es muy sencillo y tiene que ver con el corazón. Si el corazón empuja más fuerte, pues la sangre empujará más fuerte también. A la fuerza de empuje del corazón, entre comillas, la llamamos gasto cardíaco. Gasto cardíaco realmente se define como el volumen latido por minuto, ¿no? O sea, es la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. Pero al final de cuentas también te está hablando de la fuerza, ¿no? Y aquí, para que no se te olvide, acuérdate, cuando tú vas al mar y una ola pequeñita llega, pues no se siente fuerte, no te duele, no te lastima ni te tira. Pero cuando el mar te avienta una ola dura, pues te tira y hasta te raspas, ¿no? Es igual. Si el corazón saca más sangre, es una ola más grande, pega más duro. Si el corazón saca una ola más chiquita, pega más despacito. Entonces, cuanto más gasto cardíaco tenga, por pura lógica, más tensión arterial voy a tener, ¿vale? Cuanto más fuerte empuja el corazón, más fuerte empuja la sangre. Y hay un segundo factor que determina a la fuerza de empuje de la sangre. Ese segundo factor se llama resistencia vascular periférica. Y la resistencia vascular periférica se define como otra fuerza, pero es una fuerza de oposición, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, tú tienes una fuerza de empuje y una fuerza de oposición, ¿no? Entonces, estas fuerzas están así. Y, pues, cuanto más resistencia vascular tengas, o sea, mientras más oposición tengas, por pura lógica, más fuerte vas a tener que empujar. Entonces, más gasto es. Y si tienes más oposición y más gasto, la consecuencia será más tensión arterial. Ahora, realmente el gasto cardíaco no es una fuerza en sí misma. Es una fuerza, pero dependiente del volumen, ¿vale? Entonces, en esencia, volumen es igual a fuerza, ¿va? Eso es clave aquí. Y obviamente acuérdate que al gasto cardíaco lo determinan sus propios factores. Al gasto cardíaco lo van a determinar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y a su vez, al volumen sistólico lo determinan tres factores más que tú ya viste en fisiología, que se llaman precarga, poscarga y contractibilidad, ¿vale? Esos tres factores determinan el volumen sistólico. El volumen sistólico, pues, es la cantidad de sangre disponible para la eyección o para la contracción. Mientras que a la resistencia vascular periférica, pues esencialmente la va a determinar el tamaño de los vasos. Entonces es muy fácil porque cuanto más chiquito es un vaso, más oposición tendrá porque aguanta menos. Entonces, más difícil que le quepa sangre, ¿no? Acuérdate de eso porque los fármacos antihipertensivos van a actuar o en el gasto cardíaco o en la resistencia vascular. Y si tú te aprendes bien en qué fenómeno actúan cada uno de estos fármacos,
pues vas a saber traducir por qué puedes usarlo o no en ciertas patologías a los distintos grupos farmacológicos y por qué la consecuencia pues será siempre la reducción del gasto. Entonces, TA es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Alguien tiene duda de esto que acabo de decir? No, Doc. Vale. Entonces, ¿qué me interesa de esta charla? Me interesa que sepan cuándo podemos iniciar tratamiento farmacológico, cómo cambia el paradigma del enfoque y su relación con el riesgo cardiovascular, que como han ido viendo en lo que es el síndrome metabólico, el riesgo cardiovascular lo es todo. ¿Cómo le haces tú para escoger cuál es el fármaco que debes de usar en cada paciente hipertenso? Y a partir de esto que ustedes sepan, sepan adaptarse a las buenas prácticas clínicas, ¿no? Esto quiere decir que prescriban de forma racional, segura y personalizada, ¿va? Entonces, ¿qué tienes que saber de las guías y de la actualización? La clave de esto es, anteriormente, los que saben mucho se reunieron y se pusieron a platicar y dijeron, vamos a estandarizar las cifras de hipertensión, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue clasificar a los pacientes. Prehipertenso, hipertensión estadio 2, bueno, normotenso, prehipertenso, estadio 1, estadio 2 y así. Pero luego se dieron cuenta que cuando tú le dices a un paciente que pues, eres prehipertenso, ocurre lo mismo que al que le dices que es prediabético o que tiene sobrepeso pero no es obeso, ¿no? Sería un preobeso. Pues entonces no lo tengo, y si no lo tengo, ¿para qué me preocupo? ¿No? Entonces los pacientes no terminan de racionalizar y de comprender bien el peligro al que están siendo sometidos, y pues la consecuencia de eso fue que quitaron esa nomenclatura, o sigue usando esa clasificación porque la norma oficial mexicana la utiliza. El problema es que tú te tienes que acordar que la norma oficial mexicana no está actualizada, no es vigente, ¿no? Bueno, es un proyecto de norma además. Y la guía de práctica clínica, pues otro tantito peor. Entonces, están basadas en la revisión anterior de este comité que se llama el Joint National Committee, que es el JNS 7. Lo que hicieron para la nueva revisión, los americanos, es quitar esa clasificación y mejor lo estandarizaron y tomaron como referencia más bien la edad de los pacientes. Pero ellos dijeron, a ver, un adulto es hipertenso si tiene arriba de 140 y 90, ¿de acuerdo? Y eso lo llamaron umbral definitivo. El umbral definitivo quiere decir, si tú estás arriba de 140 a 90, eres hipertenso, ya. No importa cuál, ya eres hipertenso. Ahora, sobre todo hacemos referencia a que un paciente por arriba de 140 a 90, pero bien documentada esa presión, ese paciente sí o sí necesita tratamiento, ¿vale? A eso le llamamos umbral definitivo. Ahora, ¿qué pasa en pacientes? Porque se empezó a investigar que ese fue un problema en el JNS 7, que había pacientes que, por ejemplo, tenían 160, 70, ¿no? Entonces, la presión sistólica la tenían muy elevada, pero la diastólica no. Entonces, ellos no entraban en ninguna de las categorías. Y lo que hizo esta revisión fue decir, bueno, vamos a pensar que tú no estés ni arriba de 140 y 90. O sea, que no tengas las dos tensiones elevadas. Pero a lo mejor si tienes una nada más. Puede ser arriba de 130 o arriba de 80, ¿no? Si tú tienes esas que les llaman hipertensiones aisladas, ¿no? O sea, o sistólica o diastólica es la que se eleva, ¿puedes considerarte hipertenso? Sí, pero no necesariamente requerir inicio de tratamiento. Entonces, ¿de qué depende? Pues de cómo te comportes y de cómo se comporte tu organismo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el umbral definitivo es cuando el paciente tiene 140, 90 o más, ese sí necesita tratamiento. Y la otra forma de diagnosticar es en aquellos que tengan arriba de 130 cuando es sistólica aislada o de 80 cuando es diastólica aislada, ¿va? Y ellos no necesariamente tenemos que iniciarles la terapia. Entonces, fíjate, aquí porque es importante, porque te estoy poniendo una tablita en donde ya tienes toda la clave de la clase. Fíjate, en esta tabla lo que te estoy poniendo es del lado izquierdo las cifras de TEA, que son estos puntos de corte que te di.
si debes o no de iniciar fármaco y qué condición debe de cumplirse. Fíjate, arriba de 140-90 ya te dije que sí, siempre, ¿no? Pero arriba de 130-80 vamos a pensar que una de las dos, no las dos, una de las dos está elevada. ¿Cuándo sí podría iniciar tratamiento? Pues cuando tu riesgo cardiovascular sea mayor. Por ejemplo, a lo mejor tienes 135-80, ¿no? Que uno diría, o 150-80, ¿no? Uno diría, bueno, este ya está más agresivo, 150-80. Pero bueno, está joven. Sí, pero es obeso, es diabético, el papá ya se infartó, él tiene más riesgo cardiovascular. Fuma, toma, pues bueno, entonces a él sí hay que iniciarle el fármaco porque tiene riesgo cardiovascular elevado. Ahora, ¿por qué? Pues porque el riesgo lo manda. ¿Cuál riesgo? Pues el riesgo cardiovascular. Pero ¿qué pasa si ese mismo paciente de 150-80 no tiene antecedentes de riesgo cardiovascular y no tiene comorbilidades y prácticamente su riesgo cardiovascular es no nulo, pero muy bajo, ¿no? Pues ahí no iniciamos el tratamiento de inmediato, ahí sí podríamos atender las causas de estilo de vida, ¿no? O sea, porque a lo mejor es un paciente que siempre anda estresado y en él sí podríamos atribuirle la hipertensión, ¿no? Ustedes tienen que saber que hay un montón de fenómenos hipertensivos. El que estamos revisando se llama hipertensión arterial primaria o esencial o idiopática, ¿vale? Porque también está la secundaria. ¿Secundaria a qué? A otros medicamentos, a otras enfermedades, a otras condiciones. También tenemos la hipertensión que pues, está asociada al embarazo, o tenemos las crisis hipertensivas, ¿no? Que son complicaciones, ¿no? Estamos hablando de hipertensión idiopática o primaria o esencial, ¿no? Y esa básicamente no se reconoce una causa específica, ¿de acuerdo? Pero siempre va a tener asociadas, o muchas veces tiene asociadas, complicaciones metabólicas y riesgo cardiovascular, ¿va? Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Pues, a ver, si la hipertensión es parte de este complejo que llamamos síndrome metabólico, pues las guías nos dicen, enfócate en el riesgo cardiovascular, no solamente en la hipertensión, ¿vale? ¿Qué beneficio puedes tú obtener si inicias tratamiento en etapas tempranas? Bueno, pues puedes disminuir la probabilidad de que exista un riesgo cardiovascular, o pues el beneficio va a ser mayor en pacientes que ya tengan ese riesgo cardiovascular, porque no solamente nos enfocamos en cifras, ¿de acuerdo? Si tú solamente te enfocas en bajarle la sistólica o la diastólica o las dos, vas a fallar, porque acuérdate que el paciente es un todo, ¿vale? Entonces, le llaman estrategia basada en riesgo cardiovascular a las pautas de prescripción que se enfocan en disminuir el riesgo cardiovascular, evidentemente, pero también en disminuir la amplitud de medicamentos o de pacientes tratados. O sea, no es igual que un paciente se controle con 3 antihipertensivos a que a lo mejor lo controles solo con el estilo de vida, ¿de acuerdo? Entonces aquí la idea es disminuir el uso de fármaco, pero toda vez que no exista riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces, a ver, si tienen su celular o su código de su lector de QRs, pero ayúdenme a darle una revisada a esto, ¿no? Necesito que lo abran y ya que lo tengan me avisan. Ahorita les explico. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de riesgo cardiovascular, ¿no? Que hablamos de él, yo les expliqué de los criterios de Framingham, ¿no? Y del Global Risk y del ATP3 y de todas esas cosas. Entonces, por ahí hubo quien me dijo, oye, para un caso que necesitábamos, yo necesito tales datos. Órale, pues ahí están. Bueno, ellos utilizan una calculadora que no es ni Framingham, ni Global Risk, ni nada de eso. Esta calculadora se llama Prevent, ¿vale? Y esta calculadora toma una serie de datos como el género, bueno, el sexo, la edad, si hay comorbilidades, las cifras de HDL, las cifras de colesterol total, si tienes diabetes y demás, ¿no? Y ellos lo que te dicen es, para que tú definas el riesgo cardiovascular, y bueno, estas pautas de prescripción se acoplen a lo que yo te digo, pues tienes que usar mi herramienta de cálculo de riesgo cardiovascular que se llama Prevent, ¿no? Y ellos lo que te dicen es, tú tienes que hacerle el cálculo de riesgo cardiovascular a pacientes mayores de 30 años y menores de 80, ¿vale?
Y le llamamos riesgo cardiovascular elevado si el riesgo cardiovascular a 10 años es mayor o igual a 7.5%. Oye, pero fíjate que mi paciente tiene 5. Bueno, sí, pero es obeso, es diabético, tiene enfermedad renal y además tiene dislipidemia, ¿no? Que eso es, les decía yo, enfermedad cardiovascular clínica, le llaman a la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ¿no? Obeso, dislipidémico y demás. Entonces, él, aunque tenga 5%, tiene riesgo cardiovascular y por lo tanto necesita que le hagas, pues que le inicies tratamiento. Ahora, el problema con esta herramienta es que como es una herramienta nueva, tuvieron que homologarla a los criterios de Framingham, ¿no? Y ellos lo que te dicen es que un paciente tenga un prevent de 7.5% o mayor equivale a que tengan un Framingham del 15%, ¿vale? O mayor. O sea, está en riesgo elevado y tienes que hacer algo, ¿vale? Acuérdate, cuando el riesgo cardiovascular es elevado, tienes que hacer algo, ¿va? Pero ¿cuándo es que tienes que tener más cuidado? Pues en los pacientes, en los pacientes de los extremos de la vida, acuérdate, siempre, o muy chicos o muy viejitos, ¿de acuerdo? Entonces, si son mayores de 80 años, sí tienes que iniciar tratamiento y no esperarte a que tengan más de 140-90. Con ellos debes de iniciarlo desde que tienen más de 130-80. ¿Por qué? Pues porque su función cardiovascular ha cambiado con el tiempo, ¿vale? Y hay mayor riesgo. También solo debes de usar la terapia si el beneficio supera los riesgos, porque el paciente anciano comúnmente padece un síndrome que es el síndrome de la polifarmacia, ¿no? Toman para comer, para el intestino, para hacer del baño, para no hacer del baño, para hacer pipí, para no hacer pipí, para la gastritis, para el colon y para todo. Entonces, por eso en los viejitos la decisión tiene que estar individualizada y basada en las necesidades de los pacientes. Ahora, también tenemos consideraciones en pacientes jóvenes, entiéndase menores de 30 años. En ellos casi no se estudió este fenómeno, entonces la evidencia que hay es muy limitada, pero sí sugieren iniciar terapia farmacológica toda vez que hayas hecho cambios en los estilos de vida. ¿De acuerdo? Porque también ellos han tenido menos tiempo para adaptarse a este fenómeno de hipertensión. ¿De acuerdo? Ahora, ¿tienen alguna duda hasta este punto? Todo bien, Doc. Ok. Bueno, vamos entonces a seguirle, fíjense. ¿Cuál es la terapia de elección según las guías actuales? ¿Qué es lo que hoy se recomienda como terapia ideal? Vamos a pensar que tú tienes a un paciente hipertenso de 40 años que tiene 145/90 de tensión arterial ya documentada. El diagnóstico de elección o la forma ideal de diagnosticarla es utilizando algo que se llama MAPA. Es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿no? Y es un registro que literalmente hace un gráfico de tus cifras tensionales en 24 horas. Si no, la forma clásica pues, es a través de una medición, pero directa, ¿no? Usando es como manómetro, pero el problema es que muchas veces no se siguen un correcto registro, ¿no? Porque el médico tiene poco tiempo, porque el paciente llega corriendo o ya consumió algún alimento, entonces eso vuelve más difícil el registro. Entonces, ¿cuál es la terapia que se recomienda? Bueno, en primer lugar, los diuréticos tiacídicos, ¿de acuerdo? Los diuréticos tiacídicos son la terapia de elección. Lalo, ¿te acuerdas en qué parte actúan los diuréticos tiacídicos? Así, Lalo, lo que te acuerdes. La bomba sodio, cloro, potasio, algo así, ¿no? Creo. Una bomba... el lugar, Ok, se pero refiere. ¿en qué lugar? ¿En qué lugar? En la asa, no, tampoco, en los contorneados, ¿no? No te compliques tanto. En el riñón. En el riñón. Gracias. ¿Sí? Ahora, ¿en qué parte del riñón? Aunque no me complique. Vete complicando. Ay, ¿qué solo de ¿Cómo se llama la unidad funcional del riñón? La nefrona, o cómo, el glomérulo, ¿no? La nefrona. Y la nefrona tiene partes, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué parte de la nefrona? ¿Te acuerdas? Es más adelante que el lugar que dijiste. No,
sea, tú dijiste diurético de asa. Ajá. Y no, los diuréticos tiacídicos actúan en el túbulo contorneado distal. ¿De Ok. acuerdo? Sí, gracias. No hay de qué. ¿Alguien se acuerda cómo se llama la bomba en la que actúan? Bomba de sodio y... Sodio cloro. Muy bien, Arturo, es la bomba de sodio y cloro a nivel del túbulo contorneado distal, ¿no? En la nefrona. Ahora, pues tú ya sabes que existe un grupo amplio. Lo que hacen básicamente estos diuréticos es inhibir a la bomba de sodio y cloro, con lo cual, fíjate qué fácil, ¿eh? Tú inhibes a la bomba de sodio cloro, ya no reabsorbe sodio, por lo tanto el sodio se tira en la orina y acuérdate que al sodio, a la sal, la sigue el agua, entonces el paciente va a orinar. Y si tú haces que el paciente orine, ¿cuál de los dos parámetros de la presión arterial vas a modificar? ¿El gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica? El gasto cardíaco. Claro, Karen, muy bien. Entonces, cuando disminuye el volumen, pues cuando disminuye el gasto, pues disminuye la fuerza de empuje. ¿Vale? Muy bien. Ahora, en segundo lugar tenemos a los calcioantagonistas. Pero si tú te acuerdas, los calcioantagonistas se dividen en dos grupos, dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. Y luego, a su vez, esos se clasifican. Los no dihidropiridínicos se dividen en dos, que son las benzodiazepinas y las difenilquilaminas, ¿no? Entonces, los que reconocen el uso de estos fármacos serían los calcioantagonistas dihidropiridínicos, que inhiben a los canales de calcio de tipo L, ¿de acuerdo? Y ese está en el músculo liso vascular. Entonces, lo que evitas con ello es la vasoconstricción. Y si tú evitas la vasoconstricción, ¿qué parámetro de la tensión arterial estarías modificando? ¿El gasto o la resistencia vascular? La resistencia vascular. Entonces, cuanto menos resistencia, o sea, menos oposición, menos fuerza de empuje, o sea, menos gasto y por lo tanto menos tensión arterial. ¿Hasta ahí vamos bien? En tercer lugar, como terapia de elección, tendríamos a los YECA. Y en cuarto lugar tendríamos a los ARA, a los ARA2, ¿vale? Si tú te acuerdas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues tú te acuerdas que los YECA actúan precisamente inhibiendo a la enzima convertidora de angiotensina 2, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la forma activa, ¿no? Y este es el vasoconstrictor más potente después de la endotelina. Entonces, el problema con los YECAs es que tienen efectos adversos significativos. ¿Cuál es el efecto adverso más importante asociado al uso de YECAs? ¿Alguien se acuerda? La tos. La tos, muy bien. Y entonces es muy incómodo para los pacientes. Por eso optamos muchas veces por usar a los antagonistas del receptor de angiotensina 2. ¿Cómo se llama el receptor de angiotensina 2? ¿Alguien se acuerda? Se llama AT1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pues ahí tenemos a losartán, candesartán, valsartán, telmisartán, todos los que hartan, esos son ARA2, ¿de acuerdo? Ahora eso sería la terapia de elección, pero ¿cuál no es una terapia de elección? ¿O cómo sé cuál de estos cuatro escoger? Porque estos son los que empezarías. Si tú, lo que quiero decir con esto es, si tú decides iniciar tratamiento con un solo fármaco, puedes escoger cualquiera de este grupo, ¿no? ¿Qué tienes tú que utilizar como criterio para seleccionar a cualquiera de los grupos mencionados? Pues primero, garantizar una reducción de la tensión arterial. Segundo, prevenir los eventos cardiovasculares. Y tercero, garantizar que el fármaco sea tolerable. A ver, esto último es importante porque estos pacientes que ya suelen estar acostumbrados a manejar cifras tensionales elevadas, cuando reciben el tratamiento es habitual que se sientan muy mal. Se marean, se les da asco, se están hipotensando, les duele la cabeza, se fatigan. Entonces lo que hacemos muchas veces es escalar la dosis, ¿de acuerdo? Le llamamos primero una dosis de impregnación. Por ejemplo, si tú lo que quieres es darle 160 miligramos de valsartán al día, por decir algo, pues lo que vas haciendo es escalonando la dosis. O sea, por ejemplo, la puedes estar dando 80 miligramos todos los días hasta que el paciente se habitúe y entonces ya puedes iniciarle el esquema completo. ¿Vale? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o alguna duda? Bueno, Yo sí, Doc.
¿Cuáles eran los de segunda elección o los que se podrán utilizar? Calcioantagonistas hidropiridínicos. Gracias. Claro. Entonces, ¿cuáles no son de primera línea? O sea, ¿cuáles no deberíamos de usar de primera línea? Pues los betabloqueadores, ¿vale? Los betabloqueadores se ha visto que ofrecen al paciente menos protección como cardioprotector y en eventos de riesgo cardiovascular. Los betabloqueadores también tienen más efectos adversos y por eso deben de reservarse para fenómenos muy específicos como la cardiopatía isquémica o en general el síndrome coronario agudo, la insuficiencia cardíaca y algunas arritmias, ¿no? ¿Podemos usar otros fármacos para el manejo de hipertensión? Sí, por ejemplo la hidralazina, ¿no? Ese es sobre todo se usa para la hipertensión gestacional. El alfa-metildopa también es para hipertensión gestacional. O sea, sí podemos usar otros fármacos, pero en situaciones o con consideraciones especiales. Entonces, tú acuérdate que los betabloqueadores se dividen en dos grupos, cardioselectivos y no cardioselectivos. Cardioselectivos porque solamente bloquean al receptor beta 1, que es un receptor simpático mimético o adrenérgico, mientras que los no cardioselectivos son los que bloquean tanto a beta 1 como a beta 2. Y a su vez los betabloqueadores pueden o no tener actividad simpático-mimética intrínseca, ¿no? Eso quiere decir que al mismo tiempo de que, por ejemplo, están bloqueando al receptor beta, pueden estar activando a un receptor alfa, ¿no? Eso quiere decir que tienen una actividad simpático-mimética intrínseca, ¿vale? Y de esos, pues ustedes ya conocen los ejemplos, los propanolol, la betalol, metoprolol. ¿De acuerdo? Perdón. Bueno, entonces, ¿cuándo le hago? ¿Cómo le hago, perdón? ¿Cuándo puedo escoger terapia sencilla o monoterapia contra terapia combinada? ¿Cómo sé? Pues fíjate, es muy fácil. Cuando tú tienes una tensión arterial cercana a la meta, ¿cuál es la meta? Pues que estés abajo de 140/90, ¿de acuerdo? Si tú tienes una hipertensión de 145/90, en ese paciente puedes empezar a iniciar con un solo fármaco, ¿de acuerdo? Entonces, cercanos a la cifra ideal, un fármaco, ¿va? Pero, ¿qué pasa cuando el paciente tiene más de 20 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica y más de 10 de la diastólica? Bueno, pues discúlpenme, ahí sí ya podemos usar terapia combinada, ¿vale? O sea, cuando la diferencia es de más o igual de 20 y de 10 respectivamente, ahí ya podemos iniciar terapia. Y finalmente, ¿qué tipo de combinaciones podemos dar? Pues muy sencillo. Podemos dar yeca o ara con una tiazida, que en la próxima clase veremos cuáles son las recomendadas, o también podemos dar yeca o ara con un calcio antagonista. Es decir, dentro de estas 4 líneas farmacológicas ideales podemos escoger 2 de ellas, toda vez que no pertenezcan al mismo grupo por el riesgo de sinergia de potenciación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pautas tengo que seguir cuando yo le prescribo medicamento a un paciente que tiene hipertensión arterial sistémica? Pues muy fácil, fíjate. Es sencillo. Iniciar con terapia simple, si se puede. Si no se puede, entonces ahí sí ya tienes que empezar a alternar. ¿Va que va? ¿Qué más tenemos que hacer? Tendremos que ir titulando. Titular quiere decir que estás dando de a poco, no la das de golpe. O sea, tú puedes, les decía, ¿no? Titular o impregnar o escalonar. Y casi siempre se recomienda hacerlo cada mes o cada mes y medio. O sea, si yo quiero llegar a 180, por ejemplo, empiezo con 80 y en un mes o mes y medio puedo subir la dosis. Puedo también evaluar si existen cambios agresivos en las cifras tensionales, porque también pasa. Ya les decía, son pacientes que están tan acostumbrados a vivir con la tensión alta que cuando tienen poquito que les baja, se sienten mal. Paradójicamente, que se mejoren los empeora, ¿vale? Obviamente tienes que evaluar la adherencia terapéutica, ya lo sabes, que vaya al gimnasio, que coma bien, que no fume, que no tome, bla, 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 bla.
¿no? Para reducir el riesgo cardiovascular, pero también para poder monitorizar los efectos adversos que los pacientes pueden sufrir. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Todo bien, Doc. Bueno, entonces, ¿cómo se trata la hipertensión? ¿Cómo le hacemos para tratar la hipertensión? Yo les diría, hay 3 cosas que se tienen que acordar. 1, según el riesgo cardiovascular del paciente. 2, según las comorbilidades que tenga el paciente. Y 3, según el beneficio que tú quieras. No es igual actuar en el gasto cardíaco que actuar en la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿dónde, por ejemplo, te conviene actuar sobre el gasto cardíaco? Pues en pacientes que tengan a lo mejor alguna entidad clínica que afecte al corazón directamente, ¿no? Porque le quitas trabajo al corazón, lo proteges. Eso se le llama un efecto cardioprotector. Entonces acuérdate, no se trata de bajar la presión, se trata de bajar o de disminuir el riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Esas serían las pautas de prescripción que ustedes tienen que acordarse muy bien para no regar. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? ¿Puede volver a repetir las pautas, Doc, por favor? Es que se me trabó en esa parte. Según comorbilidad, según riesgo cardiovascular y según las metas que quieras alcanzar. Gracias. Claro. Ok. ¿Tienen alguna pregunta de las pautas de prescripción generales para el manejo de la hipertensión? No, Doc. Está bien. Bueno, pues vamos a empezar con el caso de hoy. Por cierto, de una vez les aviso, muchachos, el 18 no puedo estar con ustedes. ¿Cómo andan el lunes 16? Para reponerles el mismo lunes. O sea, ver los lunes y martes en lugar de el martes y miércoles. ¿Tienen clase el lunes? Sí, pero creo que en la tarde no, Doc. Ok, ¿les parece bien entonces que cambiemos? Que en lugar de verlos el miércoles 18 los ve el lunes 16 para que no nos atrasemos en semanas. O sea, nada más nos atrasamos. Y de hecho, técnicamente no nos estaríamos atrasando, estaríamos hasta adelantando, ¿no? Porque hay una razón, no puedo estar. ¿Lo confirmamos o no lo confirmamos? Sí, Doc. Bueno, Sí, los Doc. números del A, sí. No se los del B. Grupo B de buenos, ¿qué onda? ¿Sí o no? Sí, Doc. ¿Están listos? Va, hecho. Bueno, el 17 tenemos examen, pero bueno, pues no sé si... ¿Examen de qué? Sí, Doc. De cardio. Maravilloso, miren, no, pues ya. Con estas clases de farma, entonces ya ni me voy a preocupar. ¿Están rotando en cardio? Sí, ¿En dónde Doc. están rotando en cardio? Son de Toluca, ¿no? ¿Todos? Sí, en el ISSSTE. Oh, maravilloso, maravilloso. Bueno, ok, y lo más seguro es que, a ver, déjenme abrir la planeación porque no me acuerdo. Porque les voy a hacer un examen, pero no me acuerdo qué semana se las voy a hacer. Pues si quieren el mismo lunes les hago el examen, ¿les parece? Sí, Doc. Entonces, va a ser de todo lo También que puede ya ser hemos la visto, semana Doc. que viene, como ustedes me digan.
Mejor la semana que viene, ¿no? Sí, mejor la siguiente semana. Es que si no está muy sanguinario dos seguidos, ¿sabe? Ay, Lau, parece que no me conoces. Y por eso lo conozco, como lo conozco, le digo que se está pasando. Porque yo sé que usted puede entrar en razón. No, Claro que eso sí, no, Doc, yo eso lo he no pasa. visto. Usted es una buena persona. Este no es usted. Es que estas horas me ponen un poco maquiavélico, por eso. Ah, ya ve. Entonces, a ver, no, ya, en serio, acordemos cuándo quieren el examen. La semana que viene y sería, déjenme les digo qué día sería. El 11 o el 16. ¿Cuándo? O escojo yo. Mejor nunca, Doc. Esa opción no existe, Alessandra. Tiene que ocurrir. El 11, Doc. Bueno, Ela dice el 11. No sabía que en el nada más estaba bonito. Ya lo hablamos, Doc. Tuvimos un censo Están en hablando de mí mensaje. y qué bueno que está aquí la IA detectando lo que dijiste. Oye, ¿y el B qué dice? 11 o 16. O mejor a final del mes. O sea, en el 20, No, porque justo cae, 25. cae a la mitad del curso. Por eso se los quiero hacer a la mitad. Vamos a tener 16 clases. Esta clase, de hecho, ya es la clase 8. O sea, yo técnicamente les tendría que hacer, porque ya tocaría el examen el 10, o sea, la semana que viene. Pero tampoco pasa nada si lo extendemos un poquito. Nada más no lo puedo extender a más, porque entonces ya nos Podemos llevaríamos votar más con de la mitad. emojis, Doc. El 11, Doc. Dice el B. Ya, entonces los dos dijeron que el 11, ¿no? Sí. Ok, entonces el 11 lo hacemos. Solo denme un momento. Por cierto, es examen oral, ¿eh? En equipo, Doc. Ay, ay, Dios mío, contigo, bonitos. La clase que viene vamos a ver la segunda parte de hipertensión, ¿vale? A ver. A ver. Monse Salas, ¿me ayudas a anotar lo que voy a decir? Mándalo al chat, porfa. Sí, Doc. Gracias. ¿Ya estás lista? Sí. Monse González, Alessandra Castillo, Daniela Bonitzu y Ricardo Arón, equipo 1. Citlali, Vivian Paulet, Regina Alba y Gustavo Alberto, equipo 2. Vientos. Equipo 3, Monse Salas, Karen Molina, Monse Olivares y Arturo de Jesús. Y equipo 4, Lalo Molina, Lau Román, Fer Vázquez y Isabela Lázaro.
y ya se desconectó, se echó a correr. Yo era en el 1, ¿verdad, Doc? No me acuerdo, Bonizul. En serio no me acuerdo, porque lo dije así como... Sí, sí, eres en el 1. Sí, sí eres en el 1. No es mala onda, de veras, no me acuerdo. Pero si Monse nos ayudó, seguro ya está aquí anotado. A ver, ahí les va. Este es el caso que les voy a presentar ahorita y me lo van a entregar así como está articuladito, ¿vale? A ver. Ay, comparte. Ah, ok. Les voy a poner un enlace para que no haya problema. Y está, ¿vale? Ok. A ver. Aquí. Ya. Listo. A ver, me dicen si ya lo pueden visualizar, por favor. Ya, Doc. Ok. Ahí están los casos que les tocan. Fíjate. Lado izquierdo, ¿qué equipo eres? En medio viene el caso que te está tocando. Y del lado derecho, lo que me interesa que te enfoques. Pero aquí te voy a poner unas consideraciones. Oye, esto que les acabo de poner aquí es algo muy parecido a lo que vamos a hacer con el examen de medio término, ¿eh? Fíjate, a mí no me interesa que diagnostiques, porque el diagnóstico ya te lo estoy poniendo aquí. A mí lo que me interesa es que tú me digas por qué sí y por qué no vas a escoger un medicamento específico. Pero te estoy mandando un metabuscador específico de fármacos. Eso que les acabo de mandar es, digamos, el lugar ideal de donde pueden sacar la información de cualquier medicamento. Ni el Vademecum, ni el PLM, ni el Wikipedia, ni el ChatGPT, nada de eso sirve. O bueno, sirve parcialmente, pero este lugar que les acabo de mandar es el lugar ideal. Es como el diccionario de los medicamentos, ¿vale? De hecho, va a estar en inglés, no está en español, ¿va? Entonces, ¿qué me interesa? Que para tu paciente sigas las pautas que te pongo aquí, pero fíjate lo que te puse aquí en medio. Me interesa que tú me escojas de acuerdo al mecanismo de acción y de acuerdo al perfil farmacológico para cada uno de los pacientes que les hubiera tocado, pero además que me expliquen el mecanismo de acción y la dosis que a este paciente correspondería del medicamento o los medicamentos que hubieran elegido, ¿vale? Evidentemente, me interesa que ustedes consideren las comorbilidades y como hasta este punto ya hemos visto obesidad, dislipidemias, diabetes y ahorita hipertensión, si su paciente por pura casualidad tiene algún criterio de alguna de esas enfermedades, también tienen que tratarlo. O sea, la complejidad aquí es que seguramente a alguno le va a tocar un paciente polimedicado, ¿de acuerdo? Y tienen que justificar perfectamente por qué le están dando lo que le están dando, para garantizar que ese riesgo cardiovascular no siga elevándose, ¿vale? ¿Dudas o preguntas?
No, doc. Bueno, si tenemos dudas, ¿sí le podemos mandar mensaje o va a estar ocupado? No, si puedes mandarme un mensaje. O me puedes hablar también si quieres. Gracias, doc. O sea, idealmente exponme tu duda, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, tienen hasta las 8:20 como pidió Monse. Ah, oigan, y me olvidé de una cosa. ¿Sí se escucha bien? Ah, es que Sí, doc. Sí, doc. Sí, doc. Ah, ok. Si alguien no trabaja, siempre pueden decirme, ¿eh? Y obviamente, pues, quien me diga va a sacar 10. ¿Vale? Aquí estoy si No tienen trabaja dudas. Monse, Doc. Monse Salas. Pero en serio, ya ándenle, empiecen con su caso. Tienen hora 20 para hacerlo.